Buen día, jóvenes. Les voy a explicar el segundo video de la unidad 3 de la materia de control estadístico de la calidad. El subtema se llama capacidad de procesos con atributos. Ya vimos cuando veíamos vimos las cartas de control para atributos, que es la carta P, la carta NP, la carta C y la carta U. Esas cartas me dicen si mi proceso está bajo control o no está bajo control, cuando yo trabajo con defectuosos o con defectos. Entonces, recordemos en la unidad pasada que al decir yo que mi proceso está bajo control, no significa que realmente yo sea capaz de cumplir con los requerimientos del cliente. Decíamos que un proceso que era sano, que sus cartas de control no tenía puntos rojos o puntos especiales, eso me dictaminaba que el proceso estaba bajo control, mas eso no me asegura que ese proceso le es capaz de cumplir a mi cliente los requerimientos de mi cliente. Entonces también en atributos puedo ver si soy capaz o no soy capaz de cumplirle a mi cliente. Aquí hay algo muy importante. Como vimos anteriormente, los índices CP, CPK, PP y PPK nos evidenciaban si un proceso era capaz o no de satisfacer los requerimientos o especificaciones del cliente. Estos índices se aplicaban solo con procesos que se distribuían de manera normal. Acuérdense, esto es solamente cuando estoy trabajando con variables. Acuérdense, con mediciones. Y siempre y cuando los procesos o los datos de mi proceso se comportaron de manera normal. En esta unidad vimos que cuando se trabaja con atributos, la normalidad ya no cabe en estos procesos, sino la distribución binomial y la distribución Poisson. Acuérdense que cuando yo trabajo con unidades defectuosas, estoy hablando de una distribución binomial, porque o son defectuosas o no son defectuosas, y estoy hablando de una distribución binomial. Y cuando yo estoy trabajando con defectos, estoy regido por una distribución Poisson, porque puedo decir defectos por metro cuadrado, manchas por rollos de tela, picaduras por metro cuadrado de carrocería, bla bla bla. Eso es una distribución Poisson. Entonces pues a mí aquí el CP, el CPK, el PP y el PPK pues no los voy a poder calcular, porque eso solamente cuando estoy trabajando con variables. Pero ¿qué hago cuando estoy trabajando con defectuosos? 10, 20, 30 defectuosos por lote, o si estoy hablando de 15, 20 defectos por lote. ¿Cómo le hago para saber si soy capaz o no soy capaz? Pues entonces aquí el CP, CPK, PP y PPK pues no son de utilidad, porque no estoy trabajando con variables o con mediciones, estoy trabajando con defectuosos y con defectos. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber si soy capaz o no soy capaz? Entonces, para saber si satisfacemos al cliente, necesitamos realizar intervalos de confianza de la proporción de defectuosos e intervalos de confianza para defectos por unidad, o defectos por lote, o defectos según el ejercicio. Entonces, necesito hacer intervalos de confianza. Acuérdense, los intervalos de confianza. ¿Qué era un intervalo de confianza? Acuérdense, en estadística inferencial 1, un intervalo de confianza pues es un rango que me va a decir, voy a tener un lado inferior o un lado izquierdo, y voy a tener un lado superior o un lado derecho, donde yo puedo estimar de mayor manera un parámetro poblacional. Eso es el intervalo de confianza. Eso es algo que ya lo vimos. Entonces no me voy a detener a explicarles qué es un intervalo de confianza, porque ya sabemos. Entonces, para poder saber si satisfacemos a mi cliente, pues realizo intervalos de confianza de la proporción de defectuosos o intervalos de confianza de los defectos, dependiendo de qué esté trabajando, si de defectuosos o de defectos. Vamos a ver cuando yo trabajo con defectuosos. Cuando se analizan procesos que trabajan con proporción de defectuosos, se debe obtener el intervalo de confianza de dicha proporción.
Una vez que encontramos ese intervalo, si el intervalo es menor que la especificación del cliente, entonces el proceso es capaz. De lo contrario, no será capaz. Un ejemplo, rápidamente. A mí, el cliente me da una especificación, me dice, por ejemplo, yo hago lotes de focos. Yo fabrico focos y tengo un cliente y mi cliente me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a aceptar lotes que contengan como máximo 5 focos defectuosos. Más de 5 focos defectuosos yo ya no te voy a aceptar ese lote. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero comprar lotes con máximo 5 focos defectuosos. Entonces, para yo saber si realmente soy capaz o no soy capaz de cumplir con esta especificación, pues debo de hacer mi intervalo de confianza. Si mi intervalo de confianza, digamos que me salió entre 1 y 3 defectuosos, mi intervalo de confianza, estoy diciendo que mi proceso tiene en promedio entre 1 y 3 focos defectuosos. Entonces ahí yo sí le cumplo a mi cliente. ¿Por qué? Porque el intervalo es menor a la especificación. Otro caso que yo llegue a tener, que yo calcule un intervalo de confianza y me dé entre 2 y 6, aquí ya no le puedo cumplir a mi cliente. ¿Por qué? Porque el intervalo ya no es menor a 5. El intervalo tiene el límite superior, lo tiene mayor a mi especificación de mi cliente. Entonces yo ya no le cumplo. Otro, si llego a tener entre 5 y 8, pues menos, tampoco menos le cumplo al cliente. Entonces si yo tengo un intervalo entre 1 y 3, o también entre 2 y 4, todavía pasa. ¿Por qué? Porque el intervalo es menor a la especificación de mi cliente. Entonces, si el intervalo es menor, soy capaz. Si el intervalo es mayor, no soy capaz. No lo soy. No soy capaz. Entonces, cuando... eso es lo que tengo que hacer. Hago mi intervalo de confianza de la proporción de defectuosos. Si es menor a mi especificación del cliente, soy capaz. Si es mayor, si el intervalo de confianza contiene la especificación del cliente o todavía mayor, pues ahí ya soy incapaz. ¿Cómo saco este intervalo de confianza? Si se va a trabajar con el intervalo de confianza al 95%, se calcula de la siguiente manera. El límite inferior del intervalo, acuérdense que hay un lado izquierdo y un lado derecho del intervalo. Entonces el lado izquierdo o el lado inferior del intervalo se calcula de esta manera. B1 por el valor de la distribución F con 0.025, grados de libertad 1 de valor de B1 y grados de libertad de 2 con valor de B2, sobre B2 más B1 por el valor de la distribución F con 0.025 de los grados de libertad 1 B1 y grados de libertad 2 de B2. El lado superior del intervalo pues es B3. Bueno, así se hacen las fórmulas. Vamos a ir viendo que vamos viendo en un ejemplo más adelante cómo vamos a desarrollar cómo vamos a sustituir estos valores. Aquí lo que me dice B1, primero necesito lo que es D total, que es la suma de todos los defectuosos. N total, la suma de todos los tamaños de la muestra, o la suma de todos los productos examinados. B4 es 2 por N total menos D total. B3 es 2 por D total más 1. B2 es 2 por N total menos D total más 1. Y B1 es igual a 2 por D total. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio.
Entonces, pero acuérdense que cuando yo estoy analizando procesos donde trabajo con defectuosos, puedo tener dos escenarios. Cuando yo tengo el mismo tamaño de lote o cuando tengo diferente tamaño de lote. Entonces aquí está un ejemplo cuando yo tengo cuando tengo lotes diferentes. Acuérdense, yo puedo tener procesos con tamaños de lote diferentes o con tamaños de lote constante. Es igual, es el mismo proceso, solamente vamos a hacer uno con tamaños de lote diferente y vamos a hacer uno con tamaños de lote constante. Es igual. Ejemplo de la capacidad de un lote diferente. Vamos a pasar esto a Word. Hagan de cuenta que es un ejercicio. Ahí está. Supongamos que es un ejercicio de tarea o uno del examen. Y más o menos así están. Dice, retomando el ejercicio de las botellas, este ejercicio ya lo habíamos hecho para saber si el proceso estaba bajo control o no. Retomando el ejercicio de las botellas, se desea saber si el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente, ya que el cliente acepta como máximo un 5% de proporción de defectos por cada lote que se le envíe. Entonces, aquí le vamos a poner, es capaz. El proceso es capaz de cumplir ¿El proceso es capaz de cumplir? Pues vamos a responder esa pregunta. ¿El proceso es capaz o no? Entonces, esta tabla la vamos a pasar a Excel. Y acuérdense, como el tamaño del lote es diferente, acuérdense que nosotros sacábamos una proporción de defectos promedio, mejor conocido como P barra. Recuerden, nosotros sacábamos P barra, que es la proporción promedio de defectos. ¿Cómo lo sacaba? Pues obviamente para poder sacar mi P barra o mi proporción promedio de defectuosos, proporción promedio de defectuosos o P barra, lo que tenía que hacer era sacar primero la suma tenía que sumar todos mis artículos o el tamaño de los lotes, todos, y también tenía que sumar todos los artículos defectuosos, que salieron. Entonces este es todos los artículos analizados y este es el total de artículos defectuosos que me salieron. Yo tenía que sacar esta P barra. P barra es la proporción proporción promedio de defectuosos. ¿Cómo lo saco? Acuérdense que va a ser pues el total de defectuosos entre el total de artículos inspeccionados. Ya lo habíamos. Eso es necesario para hacer nuestra gráfica de control, pero bueno. Necesito esta P barra. Entonces la proporción promedio de defectuosos de este proceso es 0.0582. ¿Qué significa? Que es si yo lo multiplicara por 100, por 100 es 5.82%. Entonces 5.82%. Entonces voy a tener que sacar un intervalo de confianza, que el intervalo de confianza me va a decir, el intervalo de confianza va a tener un lado izquierdo y va a tener un lado derecho. Entonces el intervalo de confianza
el lado izquierdo del intervalo de confianza tiene que ser menor a 5.82 y el lado derecho tiene que ser mayor a 5.82. Entonces, para poder hacer ese intervalo de confianza, necesito estas fórmulas: el lado izquierdo del intervalo y el lado derecho del intervalo, o el lado superior y el lado inferior, es lo mismo. Voy a copiar estas, voy a tomar una instantánea de las fórmulas para poder sacar mi intervalo de confianza al 95%. La vamos a hacer al 95%. Para yo poder hacer mi intervalo de confianza necesito B1, B2, B3, B4, D total y N total. Entonces voy a necesitar B1, voy a necesitar B2, B3 y B4, y también voy a necesitar D total y N total. D total y N total. Primeramente, ¿qué es D total? D total es la suma de todos los defectuosos. La suma de todos los defectuosos son estos, 136. Le voy a poner igual al 136, porque es el total de defectuosos. Y N es el total de artículos. Me dice suma de todos los tamaños de la muestra, pues estos son los tamaños de la muestra y la suma de ellos pues son 2335, o sea, el total de artículos. Le voy a dar igual y le voy a seleccionar este de aquí para que salgan los 2335. Entonces ya tengo D total y tengo N total, que son necesarios para sacar B1, B2, B3 y B4. Entonces B1 aquí me dice que es 2 por D total. Entonces B1 va a ser igual a 2 por D total. Aquí me está diciendo 2 por D total. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, ahí ya se ve. Entonces B1 es igual a 2 por D total. Aquí está, B1 es igual a 2 por D total. B2 me dice que es igual a 2 por N total menos D total más 1. Entonces vamos a poner así, igual 2 por, aquí me dice 2 por, y luego abre un paréntesis, N total, que N total es 2335, menos D total, aquí me dice menos D total son 136, y luego me dice más 1, cierro paréntesis y doy enter, y me sale 4400 el B2. Necesito también B3. ¿B3 qué es? 2 por D total más 1. Entonces va a ser igual a 2 por, abro paréntesis, D total más 1. Me dice D total más 1. Entonces D total es 136 más 1, pues 137. Ya está 234. Y por último B4 es igual a 2 por N total menos D total. Entonces va a ser igual a 2 por, aquí me dice 2 por, abro paréntesis, N total, que aquí está, y luego me dice menos D total, 136. Me faltó cerrar el paréntesis, le digo que sí, ciérramelo, y ahí está. Ya tengo B1, B2, B3, D total y N total. Ahora vamos a sacar el lado inferior del intervalo y el lado superior del intervalo. El lado inferior del intervalo me dice que la operación principal es una división. Entonces voy a tener un numerador y voy a tener un denominador. Entonces el numerador me dice B1 por... todavía me falta un poquito más. Disculpe, necesito también calcular el valor de la distribución F con 0.025 y también el valor de la distribución F con 0.975, porque me lo está pidiendo las fórmulas. Entonces me va a faltar F de 0.025 y el valor de F de 0.975. Esto me estaba faltando, se me estaba yendo. Entonces, ¿cómo le hago? Le pongo igual a imb.f. La primera imb.f. Vamos a tomar a esta primera. Y luego me dice probabilidad. ¿Cuál probabilidad es? Pues la de 0.025. Le ponemos 0.025
Y luego me dice coma o punto y coma, dependiendo de su computadora. Me está pidiendo grados de libertad. ¿Qué grados de libertad me vas a dar? Me está diciendo la fórmula que los grados de libertad deben de ser, los primeros grados de libertad son 2. Va a haber un grado de libertad, unos grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Los grados de libertad 1 me dice la fórmula. Aquí están los grados de libertad 1, tiene que ser el valor de B1. Y los grados de libertad 2 tiene que ser el valor de B2. Entonces, aquí ya la ecuación, perdón, la función me está pidiendo grados de libertad 1. Entonces, grados de libertad 1 es el valor de B1. B1 es 272. Luego, coma, dame los grados de libertad 2. Los grados de libertad 2 son el valor de B2. B2 es 4444. Cierro paréntesis y doy enter. Y ese es el F de 0.025. Ahora el F de .975. Le doy igual a imb.f. Esta primera que me dice imb.f. Y luego me dice probabilidad. Pues ¿de cuánto es la probabilidad? De 0.975. 0.975, coma. Grados de libertad 1 me está diciendo, a ver, dime los grados de libertad 1. Los grados de libertad 1 es el valor de B3. Aquí me está diciendo B3. Entonces, en los grados de libertad 1 va a ser el valor de B3. B3 es 274, coma. Grados de libertad 2. Los grados de libertad 2 van a ser el valor de B4. Aquí me está diciendo. Entonces B4 es este de aquí, 4398. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí están los valores. Aquí están los valores de F de 0.025 y F de 0.975. Ahora sí, el lado inferior del intervalo y el lado superior del intervalo. Entonces, el lado inferior del intervalo dijimos que la fórmula es una división que tiene un numerador y tiene un denominador. Necesito poner igual, abro paréntesis, para poner el numerador. El numerador me dice que es B1 que es 272, me está diciendo aquí B1 y luego por, le pongo por el valor de F de 0.025, que aquí está, que es 0.83. Cierro paréntesis y luego entre, abro el paréntesis del denominador y el denominador me dice que es B2. B2 es 4400 y luego me dice más, aquí me está diciendo más. Y luego abro paréntesis porque hay una multiplicación de B1 por la F de 0.025. Entonces abro paréntesis de B1 que es 272 por, aquí está, por, y luego el valor de F de 0.025 que es este de aquí. Cierro paréntesis de esa multiplicación y cierro paréntesis del denominador y doy enter. Y ahí está. El lado inferior del intervalo 0.049, que obviamente les digo que iba a ser menor a este. Ahora el lado superior del intervalo me dice también es una división, la operación principal. Entonces tengo que poner un paréntesis para el numerador y me dice que es B3. B3 aquí está, que es 274, y luego me dice por el valor de F con .975 que es 1.18. Cierro paréntesis, luego entre, abro paréntesis del denominador y el denominador me dice que es B4, 4398, ese es el valor de B4, y luego más, me está diciendo aquí más, y luego hay una multiplicación que lo tengo que poner entre paréntesis. Pongo paréntesis B3, que aquí está B3, y luego me dice por la F de .975, que aquí está, que es 1.18. Cierro paréntesis de esa multiplicación y cierro paréntesis del denominador. Y ese es el lado superior del intervalo, que vimos es más grande que este. Entonces el lado inferior siempre va a ser menor a este y el lado superior va a ser mayor a este. Entonces este es mi intervalo, 0.04 y 0.06. Si yo lo multiplicara por 100 a si yo lo multiplico por 100, está en decimal, hay que convertirlo a porcentaje. Es 4.90 o 4.91 redondeado. Lo mismo vamos a hacer para este de aquí. Lo voy a multiplicar por 100
para convertirlo a porcentaje. Y veo que es 6.85. Entonces la especificación de mi cliente era que solo aceptaba un máximo de 5%. Entonces me está diciendo que un máximo de 5%. Entonces estoy viendo que el intervalo no es menor a mi especificación de mi cliente. No es menor. Entonces este proceso es incapaz. Para que fuera capaz tuvo que haber salido, por ejemplo, de un límite, un lado superior de 4 y un lado inferior, no sé, de 2. Ahí sí, 4 y 2 son menores que el 5%. Pero, como 4 y 6, el 6 es mayor al 5% que permite mi cliente, por lo tanto, pues soy incapaz. Entonces vamos a pasar esto a Word. El proceso es capaz de cumplir. Vamos a poner primero el intervalo. Yo pongo mi intervalo. Bueno, como sea, está bien. Yo sé que mi intervalo está entre 4 y 6.85. Entonces, no. Entonces me dice la pregunta, ¿el proceso es capaz de cumplir? Le vamos a poner. Estamos trabajando el intervalo en 95%. Entonces le vamos a poner con una confianza del 95%. Se concluye que el proceso no es capaz de cumplir con los requerimientos, porque se obtuvo un intervalo de entre 4.91% y 6.85%. Que no es menor a la especificación del cliente de 5%. Entonces los dos lados del intervalo tienen que ser menores a mi especificación. Entonces estoy viendo que aquí este 6 ya es más grande que el 5%, entonces no soy capaz de cumplir. Ni modo, no soy capaz. Entonces este es mi intervalo. Así que ya lo podemos poner en amarillo. Ahí está, es el intervalo. Entonces no soy capaz. Este proceso no es capaz de cumplir con la especificación del cliente. Muy bien, ahora lo vamos a hacer en Minitab. Vamos haciéndolo en Minitab. Vamos a copiar la tabla. No, la tenemos que copiar de Excel, porque no lo puedo pasar de Word a Minitab. Esta es la tabla original del ejercicio. Control C, lo pasamos a Minitab. Control V. Ahí está. ¿Cómo le hago yo en Minitab? Fácil. Nos vamos aquí en la parte donde dice asistente. Quiero que me asistas. Quiero que me hagas un análisis de capacidad. Y obviamente si estamos hablando de atributos, ¿verdad? Estamos hablando de atributos y que esté contando defectuosos. Entonces sabemos que es una capacidad binomial. Le damos clic. Y luego me dice columna de número de elementos defectuosos. ¿Dónde están los defectuosos? Pues en el C3, botellas defectuosas. Damos doble clic. Ya se pasó aquí. Y luego, ¿cómo se definen los subgrupos? ¿El tamaño es constante? Claro que no. El tamaño es diferente. Aquí está, miren. Aquí hay 100, 150, 200, 100, 140. Entonces no es constante. Entonces tengo que seleccionar esta segunda opción.
que va a ser, me dice, columna de tamaños de subgrupos, pues es el tamaño del lote. Y luego aquí abajo me dice cuál es el máximo de defectos que está dispuesto a aceptar. Mi cliente me dijo que está dispuesto a aceptar el 5. No le voy a poner 0.05, le voy a poner 5. Y le doy a aceptar. Una vez que le doy a aceptar, Minitab me va a dar una información. Aquí Minitab me dio una información, le doy doble clic para que sea... Aquí está. Me dice... La proporción de defectuosos es igual o menor que el 5% que especifica el cliente. Entonces me dice no. Me dice que no. Aquí hice una prueba de hipótesis. Me hice una prueba de hipótesis. Si fueras, acuérdense que estoy trabajando con una confianza del 95. Entonces de 0.05 para atrás, aquí esta parte azul, si esta linecita anaranjada me hubiera tocado en esta azul marino, quiere decir que sí es capaz. Pero de esta línea azul para adelante todo se rechaza y me está diciendo que no. ¿Qué más me está diciendo? Aquí está el porcentaje de defectuosos o la proporción de defectuosos es de 5.82% de todo tu proceso. Aquí está 5.82, que es el de todo mi proceso. Bueno, no de todo mi proceso, sino de estas muestras. Ahí está, 5.82. El intervalo de confianza aquí está entre 4.91 y 6.85. Aquí está, 4.91 y 6.85 el intervalo. ¿Cuántas partes por millón? Por cada millón que yo haga, me van a salir 58.244 defectuosos. Y luego me dice, algo aquí muy importante, me dice el porcentaje de defectuosos del proceso no es significativamente menor que el máximo aceptable. Aquí me está diciendo, ¿sabes qué? La proporción de defectuosos no es menor que el máximo aceptable por tu cliente. Aquí me está diciendo no es mayor. ¿Por qué? Fíjense bien, aquí está el 5% que me acepta el cliente. Aquí está el 5% que me acepta el cliente. Y aquí está el intervalo. Aquí está el intervalo. Este intervalo, el rojito, o marrón, no sé, rojito, tiene que estar del otro lado de la línea verde. Si estuviera de este lado de la línea verde por acá, significa que sí fuéramos capaces, pero el intervalo está una parte del lado derecho. Entonces las dos partes, tanto el lado inferior como el lado superior del intervalo, tienen que estar del lado izquierdo. Entonces aquí estoy viendo que no, entonces no soy capaz. Aquí te está diciendo no es significativamente menor, entonces no es capaz. Aquí te está diciendo, aquí también te lo está diciendo, entre 4.91 y 6.85. Estos dos no son menores al 5% que me había especificado mi cliente, entonces no soy capaz. Entonces vamos a copiarla y la vamos a pasar aquí a Word. Vamos poniendo Minitab realiza una prueba de hipótesis al 95% de confianza, que es esta parte de aquí. Si yo si fuera capaz, estuviera en esta linecita anaranjada, estuviera en este recuadro azul marino, porque estamos trabajando un 95% de confianza y un 5% de significancia. Si estuviéramos trabajando con un 90 y un 10, pues estaría hasta acá, pero no, estamos trabajando con un 95 y 5, entonces es azul marino. Entonces, si yo fuera capaz, esta rayita anaranjada estaría en esta parte azul, pero como no está, dice que no.
Minitab realiza una prueba de hipótesis del 95% de confianza y concluye que no es capaz. Aquí lo está concluyendo, aquí en esta parte lo está concluyendo. Dice la proporción o el porcentaje de defectuosos del proceso no es significativamente menor al máximo aceptable. Tiene que ser menor al máximo aceptable. Aquí te está diciendo. Entonces Minitab realiza una prueba de hipótesis 95 y concluye que no es capaz. Además en el histograma se denota que el intervalo no se encuentra en la línea verde, de especificación del cliente. Esta línea verde es la especificación del cliente. El cliente me dice que de aquí, que el intervalo tiene que estar de aquí para atrás. Los dos, tanto el lado inferior como el lado superior del intervalo, tiene que estar de este lado de la línea verde. No está, entonces no soy capaz. Entonces Minitab realiza una prueba de hipótesis 95% de confianza y concluye que no es capaz. Además, en el histograma se denota que el intervalo no se encuentra en la línea verde. No se encuentra aquí. Además, en el histograma se denota que el intervalo no se encuentra detrás de la línea verde de especificación del cliente. Así debe ser. El intervalo tiene que estar detrás de la línea verde. Si está adelante, si choca o muerde del otro lado, ya no soy capaz. Muy bien. Entonces, es cierto lo que yo calculé en Excel, lo que yo vi en Excel y lo que yo concluí aquí en Excel. Lo que yo concluí aquí en Excel lo estoy verificando aquí con Minitab. Entonces, si veo que este intervalo es diferente a este intervalo de aquí, entonces estoy mal, para que no me salgan con que hacen algo en Excel, una cosa en Excel y hacen otra cosa en Minitab. Los dos tienen que coincidir. Muy bien, vamos haciendo otro ejemplo. Eso fue cuando el tamaño del lote es diferente. Ahora vamos a ver cuando el tamaño del lote es constante. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí merengues. Ahí está. Me dice, la tabla siguiente muestra los resultados de inspección de cierto producto durante 15 semanas. Se desea saber si el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente. Este solo acepta como máximo 5 productos defectuosos de cada lote. Como máximo 5 de cada lote. Entonces, sabemos que todos los lotes son de 400. Todos son de 400. Todos los lotes son de 400. Entonces, la especificación de mi cliente va a ser... igual. Me dice que 5 por cada lote. Entonces, son 5 y todos mis lotes son de 400. Entonces, la especificación... 5 de 400, ¿cuánto es? 5 entre 400. ¿Cuánto es? 0. Si ese yo lo multiplico por 100, 1.25%. Entonces 1.25%. Entonces esta es la especificación. Ahí está. Acuérdense que la proporción puede ser 5 de 400, puede ser 0.0125 o 1.25%, significan lo mismo. Entonces, este cliente solamente acepta como máximo 5 productos defectuosos por cada lote. Pero sabemos que cada lote es de 400. Entonces, ¿cuál es la proporción? 1.25% o también podemos decir 5 de 400. Cualquiera de las dos es
¿Está bien? 5 de 400 o 1.25% es lo mismo. Eso es lo que acepta mi cliente. Vamos a ver si le cumplimos o no le cumplimos. Para saber si le cumplimos o no le cumplimos, pues vamos a calcular nuestro intervalo de confianza al 95%. Para calcular mi intervalo de confianza al 95% tengo otra vez que calcular P barra. Acuérdense que P barra es... Tengo que sumar toda la cantidad de artículos inspeccionados y también sumar toda la cantidad de defectuosos. Y P barra es el total de defectuosos entre total de artículos inspeccionados. Entonces le vamos a dar igual a este entre este. Y esta es mi P barra. Esta es mi P barra. Si yo lo multiplicara por 100, esta P barra, si yo la multiplicara por 100, en porcentaje sería 0.8%. Entonces, cuando yo haga mi intervalo tiene que ser el lado inferior tiene que ser un dato menor a 0.008 y el lado superior tiene que ser un dato mayor a 0.008. Entonces, otra vez lo mismo, necesito esto. Necesito esta información. Voy a borrar. Y necesito estos. Con la misma fórmula, la mismita, porque estamos hablando de defectuosos. Entonces, este es el intervalo de... son las fórmulas para el intervalo de confianza cuando estoy con defectuosos. Entonces, necesito D total y N total. Sabemos que D total es la suma de todos los defectuosos. Yo sé que la suma de todos los defectuosos es este de aquí, que es 48. N total es la suma de todos los artículos inspeccionados, que son 6000. Caray, ¿dónde está el B1, B2? ¿Por qué no se pasó B1, B2? Es que lo tenía aquí. Otra vez. No lo pasé todo. Ahí está. Otra vez. Desde cero. Entonces, D total dijimos que es el total de defectuosos, que es 48. Este D total, N total es el total de artículos analizados, que son 6000. Ahora sí, B1. B1 sabemos que es 2 por D total. Aquí me está diciendo B1 es igual a 2 por D total. Va a ser igual a 2 por D total, que es 48. B2 me dice que es 2 por N total menos D total más 1. Entonces va a ser igual a 2 por, abro paréntesis, porque aquí me dice abro paréntesis, N total, luego menos, aquí me está diciendo menos, D total es 48, y luego más 1. Cierro paréntesis, aquí me está diciendo más 1 y cierro paréntesis, doy enter. Ahí está el B2. B3 me dice que es igual a 2 por, me dice D total más 1, 2 por D total más 1, entonces D es igual a 2 por D total, que es 48, más 1, 49. Me da 98. Y B4 me dice que es 2 por N total menos D total. Vamos a darle igual a 2 por N total menos, perdón, aquí me faltó abrir paréntesis, N total menos D total. Aquí está, N total menos D total. Y doy enter y ahí está. Tengo desde 1 hasta B4, D total, N total. Me falta el valor de F de 0.025 y el valor de F de 0.975. Le vamos a dar igual. imb.f. Me dice imb.f, ¿cuál es la probabilidad? Pues 0.025, grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad son el valor de B1, que es 96, los otros grados de libertad es el valor de B2. Aquí me está diciendo B2. B2 son 11.906. Cierro paréntesis y doy enter.
Ahí está el primer valor. La primera f, que es .7366. Ahora la otra f de .975 le damos igual a imp.f. Aquí está imp.f, la probabilidad es 0.975, coma, grados de libertad 1. Para el f de .975 los primeros grados de libertad son el valor de B3. Entonces el valor de B3 es 98, coma. Los grados de libertad 2 es aquí está los grados de libertad 2 es el valor de B4. Entonces pongo B4, cierro paréntesis y doy enter. Y ya están los dos valores de f. Ahora sí voy a poder calcular el lado inferior y el lado superior del intervalo. Entonces el lado inferior va a ser igual. Acuérdense que la operación principal es una división. Va a haber un numerador y un denominador. Abro paréntesis del numerador. El numerador me dice que es B1 por f de 0.025. Entonces B1, que es 96, por f de 0.025, que es este de aquí. Cierro paréntesis, abro paréntesis del denominador y me dice que es B2 más, aquí está B2 más, y luego hay una multiplicación, por lo cual tengo que abrir paréntesis, abro paréntesis, B1, y luego me dice por, aquí me está diciendo B1 por el valor de f de 0.025, que es 0.73. Cierro paréntesis de esa multiplicación y cierro paréntesis del denominador y encuentro el lado inferior o el lado izquierdo del intervalo. Ya vimos, es menor, este valor es menor a mi p barra. Entonces el lado superior va a ser mayor a mi p barra. Entonces vamos a hacerlo. El lado superior o el lado superior del intervalo se calcula con esta fórmula. La operación principal es una división, por lo cual voy a tener un numerador y un denominador. Le vamos a dar igual. Abro paréntesis del numerador. El numerador me dice que es B3 por f de .975. Entonces va a ser B3, que aquí está, por el valor de f de .975, que aquí está. Cierro paréntesis, luego abro paréntesis. Abro paréntesis para poner el denominador. El denominador me dice que es B4. Aquí está B4 y luego me dice más, le pongo más. Aquí una multiplicación, tiene que ir entre paréntesis, abro el paréntesis, B3, me dice B3 por, ahí está B3 por la f de .975, que es este de aquí. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí está. Vimos que este tiene que ser mayor que este. Entonces este tiene que ser menor a la p barra y este tiene que ser mayor a la p barra para que tener un intervalo. Vamos a convertirlos multiplicándolos por 100 para convertirlos en porcentaje. Este yo lo multiplico por 100, me da .59, y este yo también lo voy a multiplicar por 100 y también me sale porcentaje. ¿Cuál es la especificación de mi cliente? Aquí en el ejercicio me dice 1.25. La especificación de mi cliente es 1.25. Ah, caray. 1.25%. 1.25% de la especificación de mi cliente. Entonces veo que el intervalo sí es menor. Los dos valores del intervalo sí son menores a mi especificación. Entonces este proceso sí es capaz. Vamos a ponerle otro colorcito. Entonces vemos que sí, estos dos valores, tanto el inferior como el superior, sí son menores al 1.25 de la especificación de mi cliente. Entonces este proceso sí es capaz. Vamos a pasar aquí abajito este intervalo que acabo de obtener. Aquí está en porcentaje, .59 y 1.6. Entonces vamos a concluir igual que aquí. Vamos a ponerle con una confianza
del 95% se concluye que el proceso sí es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente, ya que ¿qué le pusimos arriba? Ya que se obtuvo un intervalo, ya que se obtuvo un intervalo de entre 0.59% y 1.06%, que es menor a 1.25%. ¿Cómo le pusimos aquí arriba? Le voy a poner que es menor a que es menor a la especificación de 1.25. Vamos a ver qué tan cierto en Minitab. Vamos a copiar esta, bueno, el de Excel la vamos a copiar. Aquí está. Vamos a copiar esta tablita. La pasamos a Minitab. Aquí arriba con todo y encabezados. Le voy a decir, a ver Minitab, hazme un análisis de capacidad. Yo sé que es binomial porque estoy hablando de defectuosos. Aquí voy a borrar porque todo esto es información del ejercicio pasado. Y luego me dice, columna de número de elementos defectuosos, pues está en la columna de defectuosos. Aquí está, columna de defectuosos. Y luego me dice, ¿tus subgrupos son de tamaño constante o de tamaño diferente? Pues yo sé que son constantes. ¿Y en dónde está? No, aquí no me marca que aquí hay que poner, pues son de 400 todos son de 400, aquí me está diciendo todos son de 400. Y luego me dice, ¿cuál es el máximo de defectuosos que está dispuesto a aceptar el cliente? Sabemos que es 1.25, que aquí lo habíamos calculado, 1.25. Entonces le vamos a poner 1.25 y le damos a aceptar. Ándale, que aquí me dio un informe Minitab. Entonces fíjense bien, me dice, hizo una prueba de hipótesis, ¿es capaz o no es capaz? Sí es capaz porque mi rayita anaranjada está en el área de azul marino. Entonces sí soy capaz. Aquí me lo está diciendo con una prueba de hipótesis. También aquí estoy viendo que el intervalo de confianza 0.59 y 1.06. Vamos a ver cómo nos salió. 0.59 y 1.06. Ahí está. Entonces estoy bien. Y veo que el intervalo de confianza, aquí está el intervalo de confianza, está del otro lado de la línea verde. Y aquí me está diciendo el porcentaje o la proporción de defectuosos del proceso es significativamente menor que el nivel máximo aceptable o que la especificación del cliente. Entonces la proporción de defectuosos del proceso es significativamente menor que la especificación de mi cliente. Aquí me está diciendo, aquí está concluyendo, y veo que sí es cierto porque mi intervalo está del lado izquierdo de la línea verde que está aquí. Entonces esta la vamos a pasar, le vamos a dar control C y la vamos a mandar aquí a Word, control V. Entonces, ¿cómo le habíamos puesto aquí? Intentemos de concluir siempre de la forma más parecida. Le vamos a poner Minitab. Realiza una prueba de hipótesis donde concluye que sí, que el proceso sí es capaz
concluye que el proceso es capaz. Aquí me está diciendo que el proceso sí es capaz. En los comentarios me está diciendo que sí es capaz. Además, en la gráfica se puede observar que el intervalo sí se encuentra del lado izquierdo de la línea verde. Como le habíamos puesto aquí arriba, de especificación del cliente. En la línea verde de especificación del cliente. Y listo. Ahí está, soy capaz. Este proceso sí es capaz. Vamos ahora con... Bueno, y así es como se hacen. Ya si es con lote constante o con lote diferente, pues se hace con la misma fórmula. Nada más el Minitab se cambia donde dice tamaño de lote, lo ponemos constante o lo podemos poner con lote distinto, también no importa. Entonces, ya sea diferente o constante, si estoy hablando de defectuosos, mi intervalo de confianza lo voy a sacar con esta fórmula, que no se nos olvide. Pero ahora, ¿qué pasa si analizo procesos donde trabajan con defectos? Pues vamos a ver cómo se hace. También vamos a ver si somos capaces o no somos capaces con un intervalo de confianza. Cuando se analizan procesos que trabajan con defectos por unidad, aquí ya no estoy hablando de defectos, aquí estoy hablando de defectos por unidad, ya estoy hablando de una distribución Poisson. Se debe obtener un intervalo de confianza de dichos defectos. Una vez que encontremos ese intervalo, si el intervalo es menor que la especificación del cliente, entonces el proceso es capaz. De lo contrario, no será capaz. Entonces, igual, el intervalo debe de ser menor a la especificación del cliente. Si no lo es, no soy capaz. ¿Cómo saco el intervalo de confianza del 95%? Pues con estas fórmulas de aquí. Igual aquí ya vamos a utilizar una chi cuadrada de 0.025 con grado de libertad de B1, y vamos a utilizar una chi cuadrada con .975 con grado de libertad B2. Muy bien, vamos a hacer también un ejercicio cuando mi lote es constante y cuando mi lote es distinto. Este ejercicio lo vamos a pasar a Word. Que no se me vea feo, hay que darle un poquito de presentación, que se vea bonito. Ahí está. No, pero más chiquito, está muy grande. Ahí está. Me dice, en una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas. Es el mismo ejercicio de las mesas que salen del departamento de LAC. En la tabla siguiente se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Se sabe que el cliente solo acepta que las mesas lleven como máximo 5 detalles por mesa o por unidad. Entonces es el mismo ejercicio que ya habíamos hecho anteriormente, solamente que ahora ya vamos a ver si es capaz o no es capaz. Vamos a ver si somos capaces de satisfacer al cliente, porque aquí me dice, se sabe que el cliente solo acepta que las mesas lleven como máximo 7 detalles o 7 defectos, como máximo 7. Muy bien, le damos control. Vamos a copiar la tabla, la vamos a pasar a Excel. Voy a poner todas las mesas de arriba hacia abajo, desde la 1 hasta la 30. Voy a poner todas. Ahí está, desde la 1 hasta la 30. Acuérdense, aquí el tamaño es constante porque el tamaño es de una mesa. Cada lote es de una mesa, de una mesa, de una mesa, de una mesa.
Entonces la primera mesa tuvo 7 defectos, la segunda mesa tuvo 5 y así sucesivamente. Entonces aquí el tamaño es constante. Entonces recordemos que cuando sacábamos el tamaño, perdón, cuando analizábamos si un proceso estaba bajo control en defectos, cuando la muestra era constante, sacábamos la C barra. La C barra es, para poder sacar esa C barra necesitamos sumar todos los defectos, el total de los defectos. Entonces vamos a darle suma, total de los defectos, que son estos, son los defectos. Y la C barra, acuérdense que era el total de los defectos entre el total de los subgrupos. Son 30 subgrupos, o 30, sí, son 30 subgrupos de una mesa. No cuántas mesas, sino cuántos subgrupos. Aquí tengo 30 subgrupos de tamaño 1. Entonces así es como se sacaba la C barra, recordemos. Vamos a ponerla de otros colorcitos. Ahí está. C barra 6.36 es los defectos por silla. Un C barra o los defectos promedio son los defectos promedio son 6.36 defectos por mesa. Entonces necesitamos sacar también su intervalo de confianza con estas fórmulas. De aquí le voy a dar control C y la voy a pasar a Excel para poder realizarla. Caray, está muy grande. Aquí está el lado inferior del intervalo y el lado superior del intervalo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito B1, B2, D total y N. Entonces vamos a darle D total, N y B1 y B2. Entonces D total es el total de todos los defectos, que yo sé que los defectos por mesa son 191, ya lo habíamos calculado. N es el total de todos los artículos, pues sabemos que son 30 mesas. B1 me dice que es 2 por D total, vamos a ponerle igual a 2 por D total que aquí está 191, y B2 es igual a 2 por D total más 1. D total son 191 más 1 son 192. Ahí está. Necesito también mi chi cuadrada o mi x cuadrada con 0.025 y mi x cuadrada con 0.975. Aquí n es el total de subgrupos, acuérdense que el total de subgrupos son 30, ya habíamos dicho, son 30 subgrupos. Entonces n aquí es total de subgrupos para cuando estoy trabajando con C barra. Entonces n es total de subgrupos, que son 30. Muy bien, entonces x cuadrada con 0.025, aquí me está diciendo, cuando yo tengo una x cuadrada de 0.025, mis grados de libertad van a ser el valor de B1. Y cuando tenga mi x cuadrada de 0.975, los grados de libertad va a ser el valor de B2. Entonces vamos a ponerle igual chi quad igual a imb.chiquad. Aquí está la primera, imb.chiquad. Me dice probabilidad, pues ¿cuál probabilidad? De 0.025, coma. Los grados de libertad va a ser de B1. Aquí me está diciendo grados de libertad de B1. B1 es 382. Cierro paréntesis y doy enter. Ahora voy a sacar la chi cuadrada para 0.975. Le voy a poner imb.chiquad. Imb.chiquad con una probabilidad de 0.975, coma. Aquí me está diciendo que la chi cuadrada con 0.975 debe tener grados de libertad de B2.
Entonces me está pidiendo grados de libertad de B2, que es 384. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí está. Vamos me dice el límite inferior o el lado inferior del intervalo y el lado superior del intervalo. Vamos a calcularlo. Aquí me está diciendo que va a ser igual. Vamos primero con el lado inferior del intervalo, igual a 0.5 y luego por, y luego me está diciendo 1 sobre n. Hay que abrir paréntesis para poner 1 entre n. Dijimos que son 30 subgrupos. Cierro paréntesis. Y luego me dice por, aquí todavía me dice por. Ay, Dios. Nada más déjenlo algo un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Otra vez. Igual. 0.5 por, abro paréntesis, me está diciendo que 1 sobre n, 1 entre n, que son 30 subgrupos. Cierro paréntesis y luego por, aquí me está diciendo cierro paréntesis por, y luego la x cuadrada de 0.025, que es este de aquí, y doy enter. Y ese es el lado izquierdo del intervalo. Ahora el lado superior del intervalo, vamos a darle igual. Otra vez 0.5, me está diciendo aquí 0.5 y luego por, aquí me está diciendo por 1 entre n, 1 entre el total de subgrupos, que son 30. Ahí está. Y luego por la x cuadrada de 0.975, que son 440. Y doy enter y ya está el lado inferior y el lado superior del intervalo. Si vemos, pues obviamente el lado inferior del intervalo tiene que ser menor a este de aquí, y el lado superior tiene que ser mayor a este de aquí. ¿Cuál es la especificación de mi cliente? La especificación me dice que ¿dónde está? 7 por mesa. 7. Estoy viendo 7 defectos. Solamente me acepta en promedio 7 defectos por mesa. Veo que el intervalo está entre 5.49 y 7.33. Ya el intervalo rebasó la especificación superior, porque este de aquí ya es mayor a la especificación. Entonces no soy capaz. Vamos a ponerle así controls. Bueno, vamos a ponerle este de otro color. Le vamos a dejar nada más unos 3 decimales. Ahí está. Voy a ajustarlo al contenido para que se vea chiquito. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahí está. Para hacerlo chiquito. Ahí está. Vamos a poner con una confianza del 95%. Se concluye que el proceso no es capaz, porque el intervalo rebasa. No, ¿cómo le habíamos puesto? Ya que se obtuvo, porque se obtuvo un intervalo entre 5.49 y 7.33, el cual rebasa la especificación del cliente de 7. Listo. Vamos a hacerlo en Minitab ahora. Defectos. Vamos a copiar la tabla desde hasta la mesa número 30. Le damos control C. La vamos a pasar a Minitab. Vamos control V. Le digo asísteme Minitab, hazme un análisis de capacidad.
Acuérdense que estamos en atributos que estoy contando, ya estoy contando defectos o detalles o defectos, ya no son defectuosos, ya son defectos, pues es una capacidad de Poisson o Poisson, como lo quieran decir. Columna de número de defectos, pues es defectos por mesa. El tamaño de constante, el tamaño es constante, sí, todos son de 1. Es constante, es de una mesa cada subgrupo. Y el máximo que dice, ¿cuál es la cantidad máxima de defectos por unidad que estaría dispuesto a aceptar? Es de 7 defectos. Le damos a aceptar. Y vamos a ver qué me manda Minitab. Entonces fíjense bien, primero aquí, esta es una prueba de hipótesis. Si mi rayita naranja estuviera aquí en este azul marino, sí soy capaz, pero como no estoy de aquí para acá, acuérdense que estoy trabajando a un 95% de confianza, entonces estoy en el lado de donde no soy capaz. Aquí me está diciendo que los defectos por unidad son 6.37, aquí está, 6.36, el intervalo es de 5.5 y 7.34, aquí está, sí, y aquí me está diciendo el DPU o los defectos por unidad del proceso no es significativamente menor al nivel máximo aceptable. Entonces me dice los defectos del proceso no son significativamente menor que el aceptado por mi cliente. La probabilidad de producir una unidad sin defectos es de 0.2%. No, pues no, pues casi nula. Y aquí estamos viendo que el intervalo no está totalmente del lado izquierdo de la línea verde. Entonces, no soy capaz. Entonces vamos a darle control C. Y vamos a ponerle aquí control V. ¿Cómo empezamos a concluir esto? Minitab realiza una prueba de hipótesis. Muy bien. Vamos a ponerle. Minitab realiza una prueba de hipótesis. Realiza una prueba de hipótesis donde explica ¿qué dice? Donde concluye que el proceso, donde explica que el proceso no es capaz. Aquí me está diciendo, si estuviera en el lado azul marino, sí soy capaz, pero como no estoy del lado de azul marino, no soy capaz. Donde explica que el proceso no es capaz. ¿Qué más poníamos? Además, sí. Y aquí también lo explica que no es capaz. Me dice, no es significativamente menor que lo aceptado por el cliente. Además, en la gráfica se observa que el intervalo no está del lado izquierdo de la línea verde de especificación del cliente. Ahí está. Veo que no está todo el intervalo, tanto este pedazo como este pedazo de acá tiene que estar del otro lado de la línea verde. No está, no soy capaz. Ni modo, con la pena no soy capaz. Aquí Minitab me lo está diciendo. Entonces vemos que este intervalo de confianza que está aquí sí es este que tengo aquí. Otro más. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cuando el tamaño del lote no es constante y estoy trabajando con defectos. Vamos a ver un ejercicio. No es constante o distinto, tamaño del lote distinto. Dice, en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar los defectos relativamente menores. Artículos electrónicos. Se sabe que el cliente solo acepta como máximo 1.5 defectos en promedio por artículo.
Entonces le damos control C. Y lo vamos a mandar aquí. Vamos a pasar también la tabla. Está muy grande la tablita, pero bueno. Entonces vamos a ver si es capaz o no. Pasamos esta tablita a Excel. Y recuerden que cuando yo tenía un tamaño de lote diferente y estaba trabajando con defectos, significa que yo tenía que sacar una U barra. ¿Cómo se sacaba la U barra? Pues el tamaño del lote entre defectos encontrados. Digo, el total. Tenía que sacarle el total. Tenía que sacarle el total al total de artículos inspeccionados. Y también el total de los defectos. Y la U barra me va a dar estos defectos por artículo. 1.01 defectos por artículo en promedio es 1.01 defectos por artículo. U barra. Entonces voy a hacer el intervalo de confianza y el intervalo de confianza me va a este intervalo, cuando calcule el intervalo de confianza, el lado inferior va a ser menor a 0.01 y el lado superior va a ser mayor a 1.01. Vamos a ver qué tan cierto. Vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos anteriormente. Vamos a pasarlo aquí porque les voy a necesitar. Y las fórmulas. Ahí está, lo mismo. D total es el total de defectos, que sabemos que es 532. N es el total, el tamaño del lote. En el otro, N era el total de subgrupos. En este otro ejercicio era el total de subgrupos. Pero en este, N es el total de artículos, que sabemos que es 525. Aguas, Cuando yo estoy hablando cuando mi muestra es constante, N va a ser el total de subgrupos, que sabemos que es 1, 2, 3, 4, eran 30 subgrupos. Pero cuando estoy hablando ya de tamaño distinto, N va a ser el total de artículos, que son 525. Entonces, aguas, que no se nos vaya a pasar eso. Entonces, cuando estoy hablando con tamaños constantes, N va a ser el tamaño el total de subgrupos. Cuando estoy hablando con tamaños diferentes, N va a ser el total de artículos analizados. Muy bien. Entonces espero que no se nos olvide. B1 se saca igual, 2 por D total. B1 es igual a 2 por D total, que D total es 532, y doy enter. Y B2 es 2 por D total más 1, es igual a 2 por D total, que es 532 más 1. Y listo. Ahora voy a sacar el x cuadrada de 0.025 y el x cuadrada de 0.975. Le vamos a dar igual a imb.chi quad, esta de aquí, imb.chi quad. Me dice qué probabilidad, pues 0.025, grados de libertad. Acuérdense que para la x cuadrada con 0.025, sus grados de libertad va a ser el valor de B1. El valor de B1 es 1064. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahora vamos a sacar el chi quad con 0.975. Entonces le vamos a poner imb.chi quad
Y punto chiquad me dice probabilidad por la probabilidad de 0.975, coma, grados de libertad. Cuando yo esté buscando la chiquad con 97.5, los grados de libertad van a ser el valor de B2. Aquí me está diciendo el valor de B2 es 1066. Cierro paréntesis y doy enter. Ya están mis dos chiquads, mis chicuadradas ya están. Ahora sí ya puedo sacar el lado inferior del intervalo y el lado superior del intervalo. El lado inferior del intervalo va a ser igual, me dice que es 0.5, luego por, está diciendo 0.5 por 1 entre n. 1 entre n, que es 525, cierro paréntesis, y luego me está diciendo por, aquí me está diciendo por la chi cuadrada de 0.025, que es esta de aquí, 975.49, y doy enter. Ahí está el lado inferior del intervalo, que debe ser menor a mi u barra. Aquí está, veo que es menor a mi u barra. Bueno, esta u barra, ¿por qué no la puse? Ahí está. Entonces veo que mi lado inferior es menor a mi u barra, entonces quiere decir que estoy bien. Ahora mi lado superior del intervalo, vamos a darle igual, se saca con esta fórmula de aquí, me dice que es 0.5 por 0.5 por 1 entre n, 1 entre n, que es 525, se cierra paréntesis, y luego me dice aquí por la x cuadrada de 97.5, que es 1158.37, cierro paréntesis y doy, no cierro paréntesis, nomás así, y doy enter. Y este tiene que ser mayor a mi u barra. Mi u barra la habíamos, aquí está, 1.01. ¿Es mayor o no es mayor? Claro que es mayor. ¿Cuál es la especificación de mi cliente? Aquí me está diciendo como máximo 1.5 defectos. La especificación es 1.5. Entonces veo que el 1.5 es mayor a estos dos. Entonces estos dos son menores a mi especificación, quiere decir que sí cumplo con mi cliente. Entonces voy a pasar el intervalo, le doy control C, lo vamos a pasar a Word, paso el intervalo, lo voy a ajustar al contenido. Bueno, ahí está bien. Entonces, ¿cómo dijimos que concluíamos esta parte? Le vamos a poner con una confianza del 95%, se concluye que el proceso sí es capaz, porque ¿por qué? Se obtuvo un intervalo, porque se obtuvo un intervalo de entre 0.92 y 1.1 de defectos, que es menor al 1.5 que especifica el cliente. Vamos a ver qué tan cierto en Minitab. A ver. Vamos a copiar la tabla principal, la tabla del ejercicio. Vamos a pasar la Minitab a ver qué tan cierto. Lo paso aquí arriba, le doy control V. Y nos vamos a asistente, análisis de capacidad. Yo sé que es una capacidad, estoy hablando de efectos, entonces la capacidad de Poisson. Voy a borrar todo esto porque esto es el contenido del ejercicio pasado. Ahora sí me dice columna con número de defectos, pues es en la de defectos encontrados. Tamaño constante, y déjame decirte que no es constante. Entonces tengo que utilizar tengo que marcar este de aquí.
y tengo que darle clic aquí para que parpadee y tengo que ponerla de tamaño de lote. Máximo, ¿cuánta es la cantidad máxima de defectos por unidad? Acuérdense que la especificación es de 1.5, máximo 1.5 y le damos a aceptar. Ahí está. Aquí está la prueba de hipótesis. Estoy en el azul marino, quiere decir que sí soy capaz. A un 95% de confianza. Aquí me está diciendo que los defectos por unidad o la U barra es de 1.01, ¿sí es cierto? Vamos a ver si es cierto, si me había salido 1.01, aquí está. El intervalo es del punto 92 a 1.10, aquí está, punto 92 a 1.10, entonces estoy bien. Y aquí me va a decir, dice, el DPU del proceso es significativamente menor que el nivel del máximo aceptable. ¿Es significativamente menor? Entonces sí. La probabilidad de producir una unidad sin defectos de 36.3%, es muy grande. Entonces me dice el DPU o es los defectos por unidad o el promedio de defectos por unidad del proceso es significativamente menor que el nivel máximo aceptable o que el nivel máximo aceptable por el cliente. Entonces sí soy capaz. Aquí estoy viendo, aquí está la línea verde, veo que el intervalo está del lado izquierdo de la línea verde. Sí soy capaz. Vamos a darle control C y la vamos a mandar a Word, control V. ¿Cómo concluíamos? ¿Cómo era la conclusión? Minitab realiza una prueba de hipótesis. Minitab realiza una prueba de hipótesis donde explica, aquí lo explica tanto aquí como aquí abajo, también lo explica, donde explica que el proceso sí es capaz. Además, en la gráfica se observa que el intervalo se encuentra al lado izquierdo de la línea verde de especificación del cliente. A ver, dejen. Y ahí está, sí soy capaz. Muy bien, y así es como se sabe si un proceso con atributos es capaz o no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Anteriormente, cuando estábamos trabajando con variables, pues era el CP, el CPK, el PP y el PPK. Aquí no, porque no estamos hablando de variables, no estamos hablando de distribuciones normales, estamos hablando de otras distribuciones que son binomial y Poisson. Entonces, así es como se realiza, así es como se realizan así es como se hacen los análisis de capacidad. Y pues bueno, de mi parte sería todo.